Mira, leemos algunos, ¿vale? Sesgo retrospectivo o sesgo a posteriori es la inclinación a ver los eventos pretéritos como predecibles. Una vez que el individuo tiene conocimiento del resultado, se provoca un cambio de perspectiva al sujeto de manera que el resultado le parece inevitable. El sujeto proyecta automáticamente su nuevo conocimiento hacia el pasado, no siendo consciente ni capaz de reconocer la influencia que este proceso ha tenido en su juicio sobre el acontecido. Sucede cuando, una vez sabemos lo que ha ocurrido, tendemos a modificar el recurso de nuestra opinión previa a que ocurrieran los hechos, en favor del resultado final. Acuérdate de esto, que lo habrás oído muchas veces. Ya lo decía yo. Ya decía tú, pero si tú no has dicho nada. Ya lo decía yo. Tenemos tendencia a olvidar cuando nos equivocamos y a recordar lo que acertamos de forma inconsciente. Fíjate lo que te decía antes desde el punto de vista del aprendizaje. Es que el aprendizaje, la experiencia, no es un aval de nada. Yo quiero destrozar en este curso. Quiero decir, es un aval cuando se maneja adecuadamente. Es como tener un dinero, está muy bien, cuando lo manejas adecuadamente. Tu experiencia, si tú te retroalimentas pensando, es decir, haciendo que cualquier experiencia ha sido una experiencia positiva cuando lo que ha sido es una experiencia negativa, tus probabilidades a la hora de afrontar otra decisión de cometer un error van a ser mucho más grandes. Y esto hay gente que lo hace constantemente y que niega incluso lo que en un proceso de toma de decisión lo que ha dicho anteriormente. Por ejemplo, en una técnica muy importante, muy interesante, después lo veremos con los grupos, es escribir las cosas. Mira, tú fíjate aquello de allí, aquello es una chorrada y solamente tiene 4 palabras, ¿verdad? ¿Lo empezamos a llenar de verdad? Hacemos, por ejemplo, si vamos a hacer una inversión, empezamos a rellenarlo de verdad con todas las consecuencias positivas y negativas. Una persona no puede manejar mentalmente más de 7 inputs. Por lo tanto, ya el hecho de escribirlo, de rayarlo, te decía antes, hay muchas aplicaciones, apps gratuitas, te hablo, en internet, que te ayudan precisamente a hacer esa configuración. En segundo lugar, te queda plasmado realmente por qué has decidido, cuáles son las razones que te han llevado a ello. Puedes contrastar con la realidad. Tendemos a deformar la realidad y eso afecta a decisiones también posteriores que se van a tener, ¿vale? Por ejemplo, cuando decimos a esa persona la tenía calada yo, ya te avisé, ¿vale? Aunque intervienen más sesgos, es normal que nos creamos unos buenos jueces de personalidad si solo recordamos cuando hemos acertado. Pensamos que tenemos buena intuición, pero eso solo nos hará tomar decisiones erróneas, juzgar a las personas, hacer mal nuestro trabajo, etcétera, etcétera. El hecho de que tú aciertes 2 veces con una persona ya te convierte, ¿te acuerdas del indio?, en un conocedor de la naturaleza humana, cuando realmente no tienes ningún elemento objetivo para determinar y atribuir a partir de ahí el resto de decisiones que vas a tomar, y va a llevarte a determinado tipo de errores, ¿vale? Otro ejemplo claro de este sesgo puede ser a la hora de juzgar. Cuidado, en algunos ejemplos veréis, porque como todo maestrillo quiere escribir su librillo, veréis que hay algunos sesgos y algunas ilusiones que tienen elementos en común, porque cada autor pues quiere sacar el suyo de alguna forma. Pero decía, claro, este sesgo puede volver a la hora de juzgar si un profesional médico ha actuado de manera diligente o no. A todo lo pasado, todo el mundo le parece evidente que el médico tenía que haber visto el tumor cuando a lo mejor no tenía por qué ser así. Si das la radiografía a un perito diciéndole que se trata de un caso de negligencia, seguramente el perito verá el tumor, pero si esa misma radiografía se la das a varios médicos sin ponerlos en antecedentes, seguramente el resultado será distinto. Para evitar que en este tipo de sesgos a la hora de tomar una decisión individual es necesario sistematizar los procesos y chequear la calidad de decisión antes de tomarla, lo que te decía antes de un proceso de inversión, para someter realmente, sobre todo la experiencia que hemos tenido. Un comentario. Claro. Dime. Yo, el único comentario o la pregunta que voy a hacer, lo que estás describiendo aquí ahora mismo son todas cosas de resultados de procesos complejos o situaciones complejas. Entonces, una de las características de las situaciones complejas es que repetir el proceso te puede dar naturalmente un resultado distinto. Eso pasa en genética. Por eso tenemos evaluaciones, tenemos la evolución humana, la evolución biológica y todo esto. Entonces, el decir, el intentar hacer procesos que sean repetitivos y siempre tener el mismo resultado, cuando estamos hablando de ambientes complejos,
para mí es un poco una falacia. Es una situación que no es intentar hacer algo que no es natural, va contra la natura con el tipo de sistema o el tipo de interacción que estamos haciendo. O sea, una cosa de la complejidad es que a posteriori parece obvio, pero es porque es a posteriori, ¿no? No podemos hacer un sistema que sea repetitivo para que nos dé siempre el mismo resultado, porque la complejidad nos va a dar un resultado distinto, es por diseño, es como la complejidad. ¿Te estoy entendiendo correctamente? Es una pregunta, no sé, ¿sabes? Pero quiero decir, vamos a ver, yo estoy en un plano distinto al que tú me estás planteando. Yo he dicho desde el principio que vamos a hacer una descripción de la toma de decisiones. Y he dicho que hay determinado tipo de errores que la gente comete de manera sistemática. ¿Cómo se hace esto? Esto no se lo inventan los investigadores. Esto lo que hace es plantearle determinado tipo de decisiones a individuos, me refiero, de forma individual, y ver qué errores cometen. Cuando hay un conjunto de individuos, digo de forma individual, que toman decisiones erróneas, tratan de determinar qué variables han influido en esa decisión errónea. Esa decisión errónea viola algunos principios de la racionalidad que debiéramos tener. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona se autoengañe, vamos a ponernos en el plano este, es un elemento muy pernicioso desde el punto de vista futuro. ¿Estamos de acuerdo o no? Es decir, por ejemplo, el otro día el Real Madrid, que algunos seguís de Real Madrid y tal, y la remontada de Juanito, ¿de acuerdo o no? Entonces la remontada de Juanito, tal, el espíritu de Juanito, vida de Juanito, tal, las bengalas en no sé qué, y después perdemos el partido. Vamos a ver si nos centramos. La diferencia, por ejemplo, entre el estilo del Cholo de partido a partido, es decir, todo que ha pasado, nada, no me estoy metiendo en equipo, entenderme. Hay formas de afrontar determinado tipo de decisiones y las consecuencias que esas decisiones pueden tener. Es un poco lo que estoy hablando. Entonces, en ese parámetro, yo aquí os he seleccionado toda una serie de sesgos que a veces utilizamos y que nos llevan a cometer determinado tipo de errores. Si tú coges un sujeto y le haces verbalizar todo, porque es muy difícil la investigación de este tipo, hay muchos mecanismos distintos que se utilizan para hacer esto, pero si tú coges un individuo y le planteas determinado tipo de problema y le convences que ese problema lo ha resuelto adecuadamente, por ejemplo, el tiempo que va a invertir en la siguiente decisión va a ser menor, el juicio va a ser más rápido, la valoración de las consecuencias, y toda una serie de procedimientos. ¿Por qué? Solamente por el hecho de que tú le has convencido o porque no tiene el feedback adecuado. Aquí yo he extraído algunos. Es un proceso cognitivo. Cualquier proceso cognitivo es difícil de llevar a cabo, pero es importante. Yo te puedo poner un ejemplo. Utilizo el deporte porque todos de una u otro orden. A mí no me gusta el fútbol, ni lo sigo, pero sí que sigo las noticias desde el punto de vista estratégico, etcétera. Pero un tío como Nadal, porque el tenis es un juego absolutamente cognitivo. Nadal no tiene más habilidades que otros jugadores, en absoluto. Objetivamente no tiene la mayor velocidad de saque. Nadal no tiene nada de eso. Sí que tiene algo importante, y es que siempre está reforzando desde el punto de vista estratégico aquello donde falla. Eso hay que... Pero sobre todo tiene una fortaleza mental. ¿Estamos de acuerdo en esto o no? Y esa fortaleza mental es absolutamente determinante a la hora de afrontar un partido. Y realmente no lo está haciendo con la velocidad de las bolas, no está ganando con eso. Estoy diciendo de la segunda persona que tiene más grandes slams. Bueno, segunda empatada, tercera. No sé si me estás entendiendo en ese sentido. Esto es difícil de... pero no está llegando a lo que yo estoy hablando. Vale, pues dime, no te entiendo yo a ti. Yo para mí, lo que estoy diciendo es que a la hora de tomar decisiones sobre ciertos problemas, sí, es muy importante qué tipo de problema estamos encontrando. Sobre todo problemas que son en el ámbito complejo o caótico, y esto es teoría de la complejidad, el de intentar poner un proceso de decisión en sí no te va a asegurar mejores decisiones. Es cuando nos tenemos que meter en el campo empírico, tenemos que probar, tenemos que hacer cosas, tenemos que tener información de vuelta, feedback. Yo puedo haber montado 5 empresas con éxito o sin éxito. Porque haya tenido éxito, la sexta empresa no tiene por qué tener ningún éxito. Porque es una situación compleja crear una empresa nueva. Entonces... pero porque es contradictorio con un procedimiento. Eso no es verdad que es contradictorio con un procedimiento. Quiero decir, vamos a ver, cuando un banco, tú lo sabes, es pura estadística. Cuando tú haces una encuesta, claro, tú sabes que la estadística se viola todos los días.
Y eso es un poco lo que yo estoy viendo con este tipo de sesgos, cómo se viola la estadística. Y yo la estadística como una herramienta, como otra, ¿eh? Es decir, tú sabes, por ejemplo, que cuando un banco va a desarrollar determinado tipo de negocio, por ejemplo, en nuestro país, utiliza, o una farmacéutica, utiliza muestras en España de 5.000, 6.000, 8.000 sujetos. Eso no le garantiza que el anterior producto haya sido un éxito, no le garantiza. Pero, permíteme un momento, pero es mejor que cuando hace una atribución de que este producto va a ser un éxito. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Es mejor que si lo hace sin ninguna información. ¿Tú crees que no? Yo creo que sí, porque por eso aumentan. Una encuesta política, por ejemplo, en España, con una muestra de 1.200 sujetos, puedes tenerlo adecuadamente. Después tú ves falacias todos los días. Tú te enchufas Telecinco, por poner un ejemplo, y digo, no estoy diciendo, digo Telecinco como otro cualquiera. Y en un de debate, me da igual, Telecinco, Antena 3, la que quieras. Entonces estás en un programa y de repente dices, jolín, tal, han llamado 2.000 personas. Esto es más representativo que cualquier encuesta de la población española. Dicen, esto lo dice el Jordi Tal, el no sé qué, te quedas perplejo en el sofá, porque dices, vamos a ver, por favor, son los sujetos que ven ese programa de televisión, los que ven esa cadena de televisión, los que ven, pero no me estás hablando que eso no es un sesgo de la muestra impresionante. Y yo no estoy en desacuerdo en que efectivamente hay sistemas que decir, determinado tipo de toma de decisiones que no se pueden protocolizar, que no estoy defendiendo en absoluto eso. Lo que sí que estoy defendiendo es que hay determinado tipo de elementos que me pueden llevar a una mayor garantía de éxito. No me la garantizan, a una mayor garantía de éxito. No me lo garantizan, que no me lo garantizan, pero me disminuye la tipología de errores. Yo cuando antes decía que si uno escribe las cosas, porque realmente no puedes manejar todos esos datos. Si nosotros ahora las cogiéramos, por ejemplo, y cogiéramos un árbol que tú sabrás hacerlo, y aquí cualquiera, un árbol de decisiones, con todo lo que es la atribución real, es decir, que es como sabemos, os lo explico en 2 segundos, es decir, sería una sistemática de representación de la decisión, donde tenemos nódulos, donde tenemos las alternativas, es decir, es muy parecido a lo que he puesto aquí. Bueno, la verdad es que es más bonito y tal, porque esto es un desastre, ¿no? Pero si nosotros hacemos todo eso, si nosotros tenemos toda esa composición, claro que podemos introducir un elemento de riesgo, pero el elemento de riesgo que introduzco en una composición es el que yo quiero. ¿Cuál es el riesgo que yo quiero asumir en determinado tipo de estrategia? Por supuesto que hay estrategias, y yo creo saber por dónde vas. Por ejemplo, lo comentaba antes con la Copa América. ¿Cuál es la estrategia? Tú en la Copa América, por ejemplo, el último día que estuvieron a punto de ganar el otro equipo. ¿Cuál es la estrategia cuando tú vas por detrás? ¿Cuál es el principio de la estrategia? ¿Cuando tú vas por detrás o cuando vas por delante? Y si tú vas por detrás en una competición de 2, tú lo que tienes que hacer, si vas por delante, es copiar la estrategia del de detrás. Y si vas por detrás, porque es que si no, tú no llegas a ninguna parte. Entonces, lo que quiero decir, como principio estratégico es así. Y el nivel de riesgo empresarial que podemos ver en muchísimas acciones, es decir, aquí todo el mundo se lee el libro de Steve Jobs y el no sé qué, y usted llamaría, venga, Apple, pero veamos algunas decisiones estratégicas con qué niveles de riesgo, etcétera, se han tomado, y tampoco se han tomado con una arbitrariedad absoluta, o como se pretende vender, o de la forma en que, y tú lo sabes. Entonces, bueno, pongamos un poco en el punto intermedio de las cosas. Pero perdona, yo es que creo que yo interpreto que José y tú estés hablando de cosas diferentes. Yo creo entender a qué se refiere José cuando habla de complejidad en la toma de decisiones. Y cuando tú hablas, por ejemplo, del tema de las encuestas, tú sabes cuál es el proceso, conoces cuál es normalmente el resultado de esas encuestas en el pasado, o sea, tienes esa información. José, por ejemplo, está hablando de cuando tú creas una empresa de la que no puedes hacer una encuesta, porque a lo mejor vas a sacar un producto que la gente no conoce porque no existe y le preguntas a la gente, oye, ¿qué te parece este producto? Pues como no existe, pues no lo sé. Entonces ahí entras en la complejidad. No. Tú puedes crear un producto que no existe. Cuando se creó Facebook no existía. No, pero no es así, tú lo sabes que no es así. Hay muchas encuestas que te dan información positiva que luego en la realidad no. Por supuesto, pero tú sabes que eso no es así. Vamos a ver, por supuesto que no es así. Tú sabes que, es que estamos aquí hablando de la encuesta como la única metodología que hay para obtener información. Perdona. Es decir, las empresas, es decir, Emer, GFK, etcétera, y otras, tienen otro tipo de metodologías donde tú pones el producto, lo validas. Es decir, no es así. Las Google Glass,
con determinado tipo de desarrolladores después. Hay determinado tipo de productos que tienen fases. Hay dinámicas de grupo, hay otro tipo de investigaciones. No estamos hablando solamente de la encuesta tal. Vamos a ver. Mis hijas, que hacen anuncios publicitarios, que decir de juguete y tal, pues yo las exploto desde que tenían 2 años, que trabajen para mí y tal, y así cotizan a la seguridad social, que esto está muy jodido. También, es verdad, pues han estado en Hasbro, pero no solamente trabajando en anuncios, también en desarrollo de producto. ¿Me estoy explicando? No. Es decir, es que, vamos a ver, está claro que sí, claro que sí. Y podemos, y una información tal no es, y yo lo he dicho al principio, ni con la mayor información, porque si no, si eso fuera así, y en el parte yo estaba de acuerdo con él, las empresas persistirían todas con el mismo nivel de, y no es así. Es decir, siempre hay una oportunidad para empresas nuevas aparecer y otras que desaparecen totalmente, precisamente porque es el resultado de elementos que no son inferibles. ¿Qué? El 99% de las empresas desaparecen. Es una situación. Bueno, estamos hablando ahora de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, es decir, de empresas, por ejemplo, de aviación muy grandes, de empresas constructoras de coches, etcétera, que otras no han desaparecido por una estrategia de fusiones. O sea, es que materialmente han desaparecido. Mira, la estrategia que hay son muy distintas. Por ejemplo, Ferrari, que decir, Alonso de que estaba cansado de que no fuera el coche, mi hermano, me refiero. Pero no os engañéis, la estrategia funciona perfectamente, porque Ferrari vende menos coches que hace 5 años, pero gana 25% más, que es lo que quería el presidente de Ferrari. ¿Qué le importará a él si gana el coche o no gana el coche? A ver, es que aquí estamos todos, si no le importa nada. Lo que importa es, igual que a Botín, lo único que le importaba, ¿me entiendes?, de poner en el coche no era si ganaba, es si le es rentable o no es rentable para el banco, por el logotipo ahí de Ferrari, y ahora de McLaren o de lo que sea. Bueno, los sesgos de autoservicio, sesgo por interés personal y la tendencia a reclamar más responsabilidad para los éxitos que para los fallos. Fijaros como muchos tienen alguna relación. Se muestra también cuando la gente tiende a interpretar como beneficiosa para sus propósitos, la información ambigua. Vamos a ver, por ejemplo, la mayoría de los conductores piensan que ellos conducen mejor que la media. Son los otros conductores los que conducen fatal, cometen infracciones, no respetan la señal de tráfico. Todas las de encuestas. Yo hice una encuesta hace unos años sobre la agresividad en la conducción, hace 14. Y cuando yo le preguntaba a la gente, de 0 a 10, una escala de 0 a 10, ¿cuánto de agresivo te consideras en la conducción? Todos tenían 5. La gente, de 0 a 10, 10 muy agresivo, 0 tal. La gente se situaba en 2,5. Ahora, claro, yo no me puedo fiar de esa pregunta, entonces yo hacía otra, que era, ¿cuán de agresivos son los demás? Entonces la media se situaba en 8,5. Cuidado, porque qué casualidad que mi muestra era la aleatoria y todos los que encuestaba eran de los que no eran agresivos ellos, sino que eran los demás. ¿Qué decir con esto? Estamos viendo que es lo mismo que con este Golmejo. Nos vamos a tomar algo, si queréis, allá al Carmen y tal, y veréis cómo estemos con quien estemos sentados. Sí que estamos sentados con Fernando Alonso. Mis alumnos los llevaba al Parque Infantil de Tráfico del Circuito de Ricardo de Mocheste, aquí, pero ¿sabe? Y hacía una carrera con ellos, me jugaba las asignaturas con ellos, a una carrera de cars. Los llevaba para que estuvieran todo el tiempo con los nanos, porque era un parque infantil, pero después cambiaba los cars y cogía unos de carrera, a las 4 cuando se iba el autobús. Porque los tenía muy motivados todo el año, cuando aquello existía 10 años, ahora lo quitaron. Sacaba los cars de carrera, les hacíamos tandas a 12, y con que me ganara uno, los aprobaba a todos. Solamente uno me tenía que ganar. ¿De acuerdo o no? ¿Por qué no ganaban? Solamente había que esperar a la primera curva a que desapareciera en la mitad. Escucharme, la mitad que se habían comprado cascos, la otra mitad que se habían comprado guantes, la otra mitad que sabían lo que era el subviraje, porque es un concepto que lo había explicado muy bien en Antena 3, y su tía María. Yo os digo que en la primera curva desaparecían la mitad. No era mérito mío, era un mérito de un proceso de atribución. Después también había otro. Es que el tuyo corre más. Hay que cambiar de coche. ¿Me explico o no? Esta es la realidad.